Hay momentos en la vida en los que sientes que algo dentro de ti se rompe. No es algo físico, pero lo sientes igual que si lo fuera. Una mirada que te desafía, una palabra que te humilla, una injusticia que te arde por dentro. Y entonces, sin darte cuenta, la rabia se apodera de ti. Te domina. Reaccionas, gritas, respondes, o te lo tragas todo por dentro, hasta que lo que arde no es la situación, sino tú. Y al final, lo único que queda es el cansancio. Cansancio de vivir así, de perder el control, de arrepentirte una vez más de no haber mantenido la calma. Si te reconoces en esto, no estás solo. Todos, en algún momento, hemos sentido cómo la ira nos arrastra. Todos hemos sido esclavos de un impulso que parecía más fuerte que nuestra razón. Pero lo que muchos no saben, lo que a nadie nos enseñan de verdad, es que existe otra forma de vivir, una forma de romper el ciclo, de recuperar el poder, de construir una vida serena incluso en medio del caos, del conflicto, de la provocación constante, de un mundo que parece disfrutar buscando nuestro límite. Los estoicos lo sabían, y no solo porque lo estudiaran en libros, lo sabían porque lo vivieron. Porque ellos también eran personas, con emociones, con orgullo, con límites, pero aprendieron a no ser esclavos de su ira. Aprendieron a transformarla. Aprendieron que no hay mayor fortaleza que la de mantener la paz interior cuando todo a tu alrededor está diseñado para quitártela. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los grandes maestros del estoicismo, lo dijo sin rodeos: la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y esa frase no es solo un consuelo, es una estrategia, es una filosofía, es un camino para quienes quieren dejar de reaccionar y empezar a decidir, para quienes quieren construir una fortaleza interior tan sólida que ni las palabras, ni los gestos, ni las provocaciones más crueles puedan traspasarla. En este video vamos a recorrer ese camino, vamos a descubrir 12 estrategias estoicas para cultivar la paz interior y dominar la ira. 12 lecciones profundamente transformadoras que te permitirán mirar de frente a las situaciones que antes te desbordaban y responder con la templanza de quien ya no necesita imponerse, porque ya domina lo más difícil, su mente. Si alguna vez te has dicho, no quiero volver a reaccionar así, si alguna vez te has sentido culpable por perder los nervios, si alguna vez has deseado tener la serenidad de los sabios, la calma de los fuertes, la paz de quien no necesita demostrar nada, entonces quédate, porque este video no es solo un contenido más, es una herramienta, una guía práctica, una lección de vida que puede marcar un antes y un después. No para que dejes de sentir, sino para que empieces a gobernar eso que sientes. Porque solo quien domina su mente puede decir que es verdaderamente libre. Pero antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si este video te ayuda a dar un paso hacia tu mejor versión, asegúrate de compartirlo con alguien que también lo necesite. Dale a me gusta ahora para que YouTube lo lleve a más personas como tú. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para aprender juntos cada semana cómo dominar tu vida con sabiduría estoica. Comencemos. Lección 1. Comprende que la ira es una elección, no una condena. ¿Alguna vez has sentido que perdías el control sin poder evitarlo? Que algo se apoderaba de ti, tomaba tu voz, tus manos, tu rostro, y en cuestión de segundos, estabas diciendo cosas que no querías decir, haciendo gestos que no te representaban, ardiendo por dentro como si todo tu cuerpo hubiera sido invadido por una fuerza desconocida. Esa es la experiencia de la ira. Y cuando se manifiesta así, violenta, explosiva,
Muchas personas sienten que son víctimas de ella, como si la ira fuera un fenómeno natural que se impone desde fuera, un rayo que cae, una tormenta que se desata. Creen que no tienen otra opción que dejarse arrastrar por ella. Pero los estoicos lo veían de una forma radicalmente distinta. Para ellos, la ira no es un castigo ni un reflejo incontrolable. Es una construcción, es una interpretación y por tanto es una elección. Puede que no elijas que te inviten a un conflicto, pero siempre eliges si entras en él. Puede que no elijas lo que otro dice, pero sí puedes elegir lo que tú haces con eso que dice. Porque entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside toda tu libertad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: la ira suele venir cuando olvidamos que también nosotros hemos sido injustos, duros, crueles o necios alguna vez. Esta frase encierra dos enseñanzas. La primera, la ira suele nacer de un juicio moral que haces sobre el otro. Lo ves como injusto, irrespetuoso, ingrato, y te posicionas como víctima o como juez. La segunda, ese juicio parte del olvido de tu propia humanidad, del olvido de que tú también has fallado, de que no eres superior, de que la reacción iracunda nace de un ego herido que quiere defender su imagen, su orgullo, su deseo de tener siempre la razón. Pero si logras desactivar ese juicio, si logras reconocer que la persona que te ha ofendido puede estar equivocada, confundida o incluso herida, y que tú no necesitas igualarte a su nivel para responder, entonces ocurre algo poderoso. Tu ira pierde fuerza, porque ya no se sostiene, porque la dejas sin alimento, porque en vez de identificarte con la herida, te colocas en el lugar del sabio, y ahí la templanza se convierte en tu escudo. Epicteto lo enseñaba con crudeza. Si alguien te provoca, recuerda que no es la persona quien te irrita, sino tu juicio sobre lo que hace. Este es uno de los pilares más revolucionarios del estoicismo. Tú no reaccionas ante las cosas, sino ante las ideas que tienes sobre las cosas. Esas ideas no son automáticas, son entrenables, modificables, superables. Cuando alguien te grita, puedes pensar: me está faltando al respeto, no me valora, tengo que ponerle en su lugar. Y si piensas eso, tu cuerpo se activará, tu mente buscará ganar, tus palabras serán un arma. Pero si ante el mismo grito piensas: está sufriendo, no puede más, no sabe comunicarse de otra manera, no voy a darle el poder de arrastrarme al barro, entonces respiras, y ese simple pensamiento transforma la emoción. No porque seas mejor, no porque seas débil, sino porque has entrenado tu mente para no regalar tu paz a quien no sabe conservar la suya. El control de la ira empieza antes de que la ira estalle. Comienza en la forma en la que observas lo que sucede, en cómo interpretas las palabras, en cómo te hablas a ti mismo. Por eso los estoicos insistían tanto en la vigilancia interior, la prosoché. Es un hábito de atención constante a tu mundo interno, un centinela mental que no deja pasar cualquier pensamiento sin examinarlo, porque saben que la ira entra como un ladrón cuando bajas la guardia. Pero si estás despierto, si estás consciente, la ves venir y puedes cerrarle la puerta. ¿Y qué pasa cuando ya te has enfadado, cuando has explotado, cuando ya has gritado, insultado o reaccionado mal? Aquí también el estoicismo tiene una respuesta. Perdónate, pero aprende. No uses ese error como excusa para volver a repetirlo, sino como una señal para crecer. Marco Aurelio lo practicaba consigo mismo. Se escribía con sinceridad brutal. Se reprochaba sus reacciones, pero no para flagelarse, sino para prepararse mejor la próxima vez. Porque entendía
que el camino hacia la paz no es una línea recta, sino una práctica diaria, una guerra silenciosa contra los propios impulsos. Y cuanto más entrenas, más libre te vuelves, porque ya no dependes de cómo te tratan para estar en paz, porque ya no necesitas que nadie cambie para sentirte bien, porque tu mente se convierte en una ciudad amurallada, donde ningún enemigo puede entrar si tú no le abres. Controlar la ira no es reprimirla, no es fingir que no sientes nada. Es darte cuenta de que no tienes que ser esclavo de lo que sientes, que puedes observar, comprender y transformar esa energía. Y eso, cuando lo logras, no solo cambia cómo actúas, cambia quién eres, porque te conviertes en alguien confiable, firme, sereno, alguien que inspira respeto no por su fuerza, sino por su calma, alguien que tiene el coraje de no vengarse, porque sabe que la verdadera victoria es no contaminarse con el veneno del otro. Esa es la victoria estoica sobre la ira. No negarla, no temerla, sino comprender que siempre tienes una opción, y que cuando eliges no reaccionar, estás eligiendo ser libre. Lección 2. Recuerda que el verdadero poder está en no reaccionar. Vivimos en una sociedad que ha confundido el poder con la agresividad, que cree que quien grita más fuerte es el que tiene razón, que quien reacciona con dureza es el que domina la situación, que quien no se deja pisar tiene que alzar la voz, responder con la misma moneda, devolver el golpe. Y lo peor es que muchas personas han comprado esa idea. Piensan que si no reaccionan, los demás ganan, que si no se enfadan, los demás los van a pisotear, que la única forma de no parecer débiles es actuar con ira. Pero eso no es fuerza. Eso es inseguridad vestida de arrogancia. Eso es esclavitud emocional disfrazada de carácter. La filosofía estoica lo dejó claro desde sus orígenes. El verdadero poder no está en reaccionar, sino en gobernarse. No está en vencer a los demás, sino en no dejarse vencer por uno mismo. Porque reaccionar puede parecer instintivo, automático, inevitable, pero en realidad es una elección. Y quien elige actuar desde la serenidad, aun cuando todo en su interior le empuja a gritar, insultar o castigar, esa persona es fuerte. Esa persona es libre. Séneca escribió una obra entera sobre la ira, de ira, y en ella afirmó algo que debería tatuarse en la memoria de toda persona que alguna vez ha perdido los nervios. Nadie que se deje llevar por la ira actúa con libertad. Cuando reaccionas, no eres tú quien actúa, es tu herida, es tu orgullo, es tu parte más vulnerable y asustada. Es esa parte infantil que cree que el mundo tiene que ser justo, que todos deben tratarte bien, que si alguien te desafía, tienes que imponer tu superioridad para que no se atreva a repetirlo. Pero desde la mirada estoica, quien necesita reaccionar con violencia, está reconociendo, sin quererlo, que el otro le ha afectado. Está diciéndole al mundo, no tengo dominio sobre mí. Y eso es una forma de derrota. Porque si tus emociones se disparan en cuanto alguien te critica, te provoca o te ignora, entonces no eres dueño de tu paz. Eres un rehén de los demás. Y tu vida emocional depende de tus gestos, tus tonos, tus decisiones. ¿De verdad quieres vivir así? El estoicismo te propone otro camino, cultivar la indiferencia voluntaria ante lo que no depende de ti. Lo que otro dice, hace, piensa, grita, murmura, no es tuyo, no te pertenece, no es tu responsabilidad, no necesitas corregirlo, no necesitas reaccionar para demostrar tu valía. Porque tu valor no se mide por lo que respondes, sino por lo que eres capaz de contener, por lo que puedes observar sin desmoronarte,
por lo que puedes dejar pasar sin que te robe la calma. Marco Aurelio, probablemente el hombre más poderoso de su tiempo, escribió para sí mismo en momentos de máxima tensión: cuando te enfrentes a alguien difícil, recuerda que la debilidad está en perder el control. Tú no estás aquí para dominar a los demás, sino a ti mismo. Estas palabras no eran una pose, eran una disciplina interior, porque sabía que su poder real, el que no podían arrebatarle ni sus enemigos ni las circunstancias, era el dominio sobre su mente. ¿Y cómo se alcanza ese dominio? Con entrenamiento. Igual que se entrena el cuerpo para levantar peso o resistir el cansancio, la mente se entrena para resistir la provocación. Y eso se hace empezando por lo más pequeño, cuando alguien se cuela en el tráfico, cuando te interrumpen en una conversación, cuando alguien hace un comentario que duele. Cada uno de esos momentos es una oportunidad, una microdecisión. Puedes reaccionar y alimentar el hábito de perder el control, o puedes observar y fortalecer el hábito de dominarte. No se trata de aguantarse sin más. Se trata de comprender que responder con serenidad es más inteligente, más estratégico, más sabio, porque la persona que te provoca, en realidad, está esperando tu reacción. Quiere verla. La necesita para confirmar su imagen de ti. Pero si tú no entras en su juego, si tú mantienes tu centro, esa persona se queda sola con su propio veneno, y tú te quedas con tu paz y con tu dignidad. ¿Y sabes qué ocurre cuando repites esto muchas veces? Que se convierte en tu forma de estar en el mundo. Que dejas de tener que pensar en cómo controlar tu ira, porque ya no nace con la misma intensidad, porque tu mente aprende que no necesita saltar, que puede confiar en tu calma, que ya no tiene que defenderse de todo. Y entonces sí, ahí aparece el verdadero poder, el que no necesita imponerse, el que no necesita ser visto, el que no necesita reaccionar, porque ya no actúa desde la debilidad, actúa desde la fortaleza tranquila de quien se pertenece, de quien se tiene a sí mismo. Esa es la invitación de esta lección. La próxima vez que alguien intente provocarte, no respondas. No porque no puedas, sino porque ya no lo necesitas. Lección 3. Aprende a ver el insulto como un reflejo, no como una verdad. Uno de los grandes errores que cometemos cuando nos enfadamos es creer que lo que el otro dice de nosotros tiene un valor real, que si nos llaman inútiles, tontos, fracasados o egoístas, es porque en el fondo hay algo de cierto, que si nos insultan es porque merecemos esa agresión, que si nos atacan verbalmente es porque nos han descubierto una verdad incómoda. Y entonces, en lugar de detenernos, respirarlo y pensar con claridad, reaccionamos, nos defendemos, nos sentimos heridos, porque en lo más profundo tememos que ese ataque diga algo de quiénes somos. Pero el estoicismo nos enseña a romper esa ilusión, a desactivar ese poder ilusorio que le damos a las palabras del otro, a mirar con lucidez y decir: no me describes tú, me describo yo. No eres tú quien define mi valor, soy yo quien lo sostiene. Epicteto lo enseñaba de forma magistral. Él mismo había sido esclavo, maltratado, insultado, despreciado, y sin embargo, su serenidad era absoluta, porque había comprendido esto. Si alguien te insulta, pregúntate si lo que ha dicho es verdad. Si lo es, no tiene sentido enfadarte. Si no lo es, tampoco. Esta reflexión es una herramienta poderosa, porque te obliga a frenar, a cuestionar, a elegir, a mirar el insulto no como un golpe, sino como un espejo. Y en ese espejo puedes ver dos cosas: tu sombra o la miseria ajena. Cuando alguien te insulta con rabia, lo que te está mostrando no es una verdad objetiva sobre ti,
sino un retrato de su propio estado interior. Te está mostrando su frustración, su miedo, su inseguridad, su necesidad de herir para sentir que controla algo. El insulto no habla de ti, habla de su dolor, de su caos, de su falta de recursos emocionales para expresar lo que siente de otra manera. Y entender esto no te hace débil, te hace libre, porque una vez lo comprendes, ya no necesitas defenderte, ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas entrar en un combate de palabras, porque ya no te ves como víctima, ni como culpable, ni como objeto del ataque. Te ves como observador, como quien no está dispuesto a rebajarse al nivel de quien no ha aprendido a comunicarse con respeto. Marco Aurelio insistía en esto. Si alguien te llama algo que no eres y tú no reaccionas, entonces esa mentira se disuelve sola. Es una idea tan simple como poderosa. La verdad no necesita ser defendida con gritos. La verdad se sostiene sola, en silencio. Y cuando tú estás en paz con quien eres, las palabras del otro rebotan. No entran, no te atraviesan, porque no encuentran nada a lo que aferrarse. Pero esto no es un talento con el que se nace, es una práctica, una disciplina. Al principio cuesta, porque el ego es frágil, porque todos tenemos heridas sin cerrar, porque hay palabras que nos tocan donde más nos duele. Pero si cada vez que alguien te insulta, decides no creértelo. Si en lugar de responder te preguntas, ¿qué le está pasando a esta persona para hablar así? Si eliges no cargar con el veneno que te lanzan, entonces tu mente empieza a entender que no hace falta luchar, que el silencio puede ser más fuerte que 1000 argumentos. Y aquí hay algo clave. No se trata de aguantar en silencio por fuera mientras por dentro te hierves de rabia. Eso no es templanza, es represión. Se trata de desactivar la herida desde dentro, de no tomártelo como algo personal, de ver la agresión como lo que es, una manifestación de ignorancia, de miedo o de dolor ajeno. Y tú, como persona estoica en formación, como persona en búsqueda de libertad interior, no estás aquí para cargar con los errores de los demás. Estás aquí para liberarte, para soltar, para elevarte por encima del conflicto. Cuando alguien te insulta, tienes dos opciones: creértelo y reaccionar, o entender que ese insulto no te pertenece y dejarlo pasar, como quien observa a un perro ladrando en la calle y no siente la necesidad de ladrarle de vuelta, porque no estás ahí, porque tú estás en otro nivel, en otro estado, en otra vibración. Ese es el camino estoico. Ser imperturbable no porque no sientas, sino porque ya no eres gobernado por lo que sientes. Y en ese dominio, en esa elección consciente de no identificarte con el insulto, es donde nace la verdadera libertad emocional. Así que la próxima vez que alguien intente herirte con palabras, no te defiendas, no respondas. Mírale con compasión si puedes, con indiferencia si no, pero nunca con miedo, porque si tú estás en paz con quien eres, ninguna palabra podrá robarte esa paz. Lección 4. El silencio no es debilidad, es sabiduría estratégica. En un mundo donde todo el mundo grita para ser escuchado, el silencio se ha convertido en un acto revolucionario, pero más aún, en una forma de poder. Porque el silencio no es ausencia de respuesta, sino una respuesta elegida, deliberada, firme. Y esa elección, cuando se hace desde la consciencia, es una de las herramientas más potentes del estoicismo para desactivar la ira, calmar las emociones y recuperar el dominio sobre uno mismo. La mayoría de personas cree que quedarse calladas ante una ofensa es ceder, perder, rendirse, que si no devuelven el golpe se están dejando humillar. Pero eso solo es cierto cuando tu ego está al mando.
cuando necesitas tener la última palabra, cuando necesitas dejar claro que no te dejas pisar. Entonces, sí, el silencio se vive como derrota. Pero cuando quien está al mando es tu mente entrenada, tu carácter templado, tu visión estoica, el silencio deja de ser una rendición y se convierte en una declaración de poder. Porque el silencio dice: no te doy el privilegio de alterarme. No eres tan importante como para ocupar mi energía. No me rebajo al terreno donde tú pierdes el control. Y eso es mucho más poderoso que cualquier insulto devuelto. Marco Aurelio, que tenía el poder absoluto de responder con la fuerza de un imperio a cualquier ataque, escribió en sus meditaciones: cuando te digan que alguien ha hablado mal de ti, no te justifiques. Di simplemente: él no conoce mis defectos reales. Si lo supiera, habría dicho cosas peores. Esta frase encierra una sabiduría que va más allá de la ironía. Contiene una aceptación profunda de uno mismo, un desapego absoluto del juicio ajeno y una fuerza interior tan sólida que no necesita defenderse, porque sabe quién es, porque ha entrenado su mente para no temblar ante las palabras, los rumores, las provocaciones, y porque ha comprendido que hablar desde la ira es una señal de debilidad, pero callar desde la serenidad es una forma de dominio. El silencio, para los estoicos, no era vacío, era acción, una acción invisible, pero profunda. Era el acto de contenerse no por miedo, sino por sabiduría, de no alimentar el fuego, de no perpetuar la cadena de reacciones. Porque cada vez que respondes con agresión, te encadenas un poco más al conflicto, pero cada vez que eliges no entrar, estás rompiendo el ciclo. Estás diciendo: yo ya no juego a esto. Mi paz vale más que ganar una discusión. Y sin embargo, callar no es fácil. No lo es cuando todo dentro de ti arde, cuando sientes la necesidad de explicarte, de defender tu nombre, de corregir lo injusto. Pero ahí es donde se juega la verdadera batalla. No fuera, sino dentro. Cuando eliges el silencio a pesar de todo. Cuando respiras hondo y te dices: esto también pasará. No necesito entrar. Ese momento, esa decisión interna, es lo que transforma tu carácter. Es lo que hace que, poco a poco, tu mente deje de depender de las circunstancias para estar en paz. Y lo más sorprendente es que, cuanto más callas, menos necesitas hablar. Porque te das cuenta de que la mayoría de los conflictos no son reales, son interpretaciones. Son juegos de egos heridos que buscan validación. Y tú ya no estás ahí. Has elegido otra vida. Una vida más serena, más clara, más libre. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto: el silencio puede ser tu mejor respuesta. No porque no tengas argumentos, sino porque no necesitas usarlos. No porque no te importe, sino porque te importa más tu paz. Y porque, como bien decía Séneca, la mejor cura para la ira es el tiempo. Y el silencio es el principio del tiempo. Lección 5. Comprende que tu paz interior no puede depender del comportamiento ajeno. Si tú necesitas que las personas te traten bien para estar en paz, estás en peligro constante si esperas que todos a tu alrededor sean justos, amables, sensatos o considerados para no alterarte. Entonces, has puesto tu tranquilidad en sus manos, y eso, aunque no lo admitas, es una forma de esclavitud emocional. No hay cadena más sutil ni más peligrosa que esa que te ata al estado de ánimo de otros, a sus palabras, a sus gestos, a sus decisiones, como si tu bienestar fuera una cuerda que cualquier persona puede tensar o soltar cuando quiera. Esta es una de las trampas más comunes y más tóxicas en las que caemos, y no se nos enseña a salir de ella. Al contrario,
Vivimos educados en la dependencia emocional. Nos enseñan a reaccionar según cómo nos traten, a medir nuestro valor según el respeto que nos tengan, a condicionar nuestra felicidad a lo que los demás hagan o dejen de hacer. Y por eso no sabemos cómo estar en paz cuando nos ignoran, cómo mantener la calma cuando nos desprecian, cómo conservar el equilibrio cuando el mundo no se comporta como creemos que debería comportarse. Pero el estoicismo sí tiene una respuesta, una que no es cómoda ni fácil, pero que funciona. Una que no te promete que el mundo dejará de ser hostil, sino que tú dejarás de ser vulnerable a su hostilidad. Epicteto lo dijo con la frialdad precisa de quien sabe que no hay salida sin verdad. Si alguien consigue irritarte, entonces ha vencido sobre ti. ¿Por qué? Porque te ha quitado lo más valioso: tu mente, tu serenidad, tu libertad de decidir cómo responder. Porque en el instante en que reaccionas desde la ira, ya no eres tú, es el otro actuando a través de ti. Es su veneno entrando en tus venas, es su caos gobernando tu comportamiento. ¿De verdad vas a vivir así? ¿De verdad vas a seguir regalando tu paz cada vez que alguien no te trate como esperabas? Marco Aurelio, que era emperador y podía mandar castigar a cualquiera, lo entendió mejor que nadie. Aunque el otro actúe mal, yo conservaré mi propósito de obrar bien, porque no voy a permitir que su error gobierne mi alma. Ahí está todo. No es resignación, es responsabilidad. No es rendirse ante la injusticia, es no convertirse en reflejo de esa injusticia, es decidir, con la fuerza de una mente entrenada, que tú no estás aquí para reaccionar, sino para construir, que tu carácter no está a la venta, que tu dignidad no se negocia, que tu serenidad no depende del humor de nadie, y esto no es teoría, es práctica, porque cada día te vas a cruzar con alguien que no te escucha, que no te valora, que te falta el respeto, que te juzga sin conocerte. Eso no va a cambiar. El mundo no se va a volver más justo porque tú lo desees, pero tú sí puedes cambiar. Puedes empezar hoy mismo. Puedes decidir que no vas a vivir reaccionando, que no vas a permitir que cada gesto ajeno se convierta en una bomba dentro de ti. Puedes observar la provocación y no responder. Puedes oír la crítica y no personalizar. Puedes sentir la rabia y no dejar que te arrastre. Porque si tú te conviertes en alguien capaz de conservar la calma incluso en medio del desprecio, entonces nadie más podrá gobernarte. Porque esa es la verdadera fortaleza, la que no se exhibe con gritos, sino con silencio. La que no necesita defenderse, porque ya no se siente atacada. ¿Y cómo se llega a ese punto? No fingiendo que nada duele, no anestesiándote, sino enfrentando el hábito de la reactividad con un entrenamiento consciente. Cada vez que alguien te provoque, míralo como una oportunidad, como una repetición más en tu entrenamiento mental, como una prueba más de que estás eligiendo otro camino. No el de la gente común, que explota, que grita, que vive en tensión, sino el de la persona estoica que ha comprendido que la verdadera victoria no está en tener razón, sino en conservar la paz, en no entregarte a cada conflicto, en no permitir que lo que otros hacen decida lo que tú sientes. La mayoría de las personas quieren dominar el mundo. Tú solo necesitas dominar tu reacción, porque cuando lo haces, ya has conquistado lo más importante. Ya no eres rehén de nada. Ya no necesitas que nada cambie fuera para estar bien por dentro. Y cuando logras eso, cuando experimentas por primera vez que puedes permanecer sereno aunque todo fuera esté desordenado, entonces lo sabes. Ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes seguir siendo quien reacciona a cada provocación, porque has descubierto que lo que hay al otro lado de esa ira es mucho más grande. Es tu libertad, es tu poder,
es tu verdadera identidad, y eso, cuando lo alcanzas, es imparable. Lección 6. Domina tu atención, o tu mente será gobernada por el caos de los demás. No puedes controlar lo que otros hacen, no puedes cambiar lo que otros piensan, pero sí puedes elegir en qué te enfocas. Y esa elección, aunque suene simple, lo es todo. Porque tu atención es tu verdadero poder. Allí donde la pones, pones tu energía. Y allí donde pones tu energía, florece o se marchita tu paz. Lo que alimentas con tus pensamientos se convierte en tu realidad. Por eso, si estás todo el día centrado en lo que los demás hacen mal, en lo que no dijeron, en cómo te trataron, en lo que te deben, en lo que esperabas y no ocurrió, entonces estás alimentando el resentimiento. Estás eligiendo, sin darte cuenta, vivir en tensión. Y no hay forma de mantener la calma si tu mente está fijada en la herida. El estoicismo te ofrece una alternativa, una radical: reeducar tu atención, no para evadir, sino para transformar, para que dejes de mirar fuera esperando que el mundo se ordene y empieces a mirar dentro para aprender a vivir en paz, aunque el mundo esté en guerra. Marco Aurelio lo repitió una y otra vez en sus meditaciones privadas. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Lo que piensas, lo que repites, lo que alimentas en tu interior acaba tiñendo tu percepción del mundo. Y si tu mente está llena de juicios, de expectativas no cumplidas, de pensamientos obsesivos sobre lo que los demás deberían haber hecho, entonces no importa cuán tranquila parezca tu vida. Tu alma estará en guerra. Dominar la atención significa volverla hacia lo que sí puedes gobernar, hacia tus virtudes, hacia tu propósito, hacia tus acciones. Significa dejar de revisar mentalmente cada conversación buscando ofensas ocultas, cada mirada buscando desprecio, cada silencio buscando rechazo. Significa detener el hábito tóxico de usar la atención para escarbar heridas y empezar a usarla como se usa una herramienta precisa, para edificarte, para fortalecerte, para recordarte en cada instante que lo que otros hagan no puede definir tu día, a menos que tú lo permitas. Séneca decía: el mayor poder es no dejarse afectar por lo que no depende de uno. Y esto no se logra con afirmaciones positivas ni con buenos deseos. Se logra con práctica, con atención rigurosa. Cada vez que tu mente se dispare hacia el gesto de alguien que te molestó, obsérvala. No luches con ella, pero no la sigas. Redirígela, llévala de nuevo al presente, a lo que estás haciendo, a cómo estás respirando, a lo que tú puedes aportar al mundo ahora, en este instante. Porque ahí, y solo ahí, está tu poder. El resto es ilusión, ruido, trampa. Y lo más revelador de este proceso es que, cuando empiezas a entrenar tu atención como quien entrena un músculo, descubres que muchas de tus reacciones no eran inevitables. Eran hábitos. Hábitos de pensamiento mal enfocados. Hábitos de estar pendiente de todo menos de ti. Pero tú no estás aquí para ser espectador del caos ajeno. Estás aquí para edificar una mente serena, fuerte, estable. Una mente que no se tambalea porque ya ha aprendido que lo que los demás hagan no es el problema. El problema es cuánto tiempo vas a seguir regalándoles tu atención, tu energía, tu equilibrio. Hay personas que pasarán toda su vida reaccionando sin darse cuenta de que lo que les roba la calma no es el mundo, sino su forma de mirarlo. Tú puedes ser distinto. Tú puedes empezar hoy. No necesitas que todo esté bien para estar bien. Solo necesitas dejar de mirar hacia afuera como si la respuesta estuviera allí, porque no lo está. Nunca lo ha estado. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti,
esperando que vuelvas la mirada hacia tu centro, esperando que decidas, de una vez por todas, no vivir más distraído por lo que otros hacen, sino enfocado en lo que tú puedes llegar a ser si recuperas el dominio de tu mente. Esa es la diferencia entre quien reacciona y quien gobierna su vida. ¿Dónde pone la atención? Y si tú eliges entrenarla, entonces nadie, absolutamente nadie, podrá volver a robarte la paz. Hasta aquí, ¿qué lección resuena más contigo? Escríbelo en los comentarios ahora, porque tus palabras pueden inspirar a otros en esta comunidad. Y si crees que esto es útil, comparte este video con alguien o en tus redes. Nunca sabes a quién podrías estar ayudando a encontrar un poco más de paz y claridad. Sigamos. Lección 7. Entrena tu mente para anticipar las provocaciones, no para sorprenderte por ellas. Una de las causas más frecuentes de la ira no es tanto lo que ocurre, sino la sorpresa con la que lo vivimos. Nos ofendemos porque no esperábamos que alguien nos hablara así, porque no imaginábamos que nos ignoraran de ese modo, porque no considerábamos posible que ciertas personas actuaran con tanta falta de respeto o de gratitud. Y esa sorpresa, ese choque entre lo que creías que debía ocurrir y lo que en realidad sucede, es lo que convierte una simple molestia en una emoción explosiva. El estoico, sin embargo, no se sorprende. No porque sea cínico, ni porque tenga el corazón endurecido, sino porque ha entrenado su mente para prever que en la vida humana hay ignorancia, hay injusticia, hay egoísmo, hay provocación, y por tanto, cuando se encuentra con alguna de estas cosas, no le toma por sorpresa, no le descoloca, porque ya contaba con ello, porque lo había previsto, porque estaba preparado. Marco Aurelio, que cada día se enfrentaba a la ingratitud, a la traición y a la hipocresía del poder, escribió en su diario una frase que podría ser la vacuna mental contra la ira. Hoy me cruzaré con personas entrometidas, malagradecidas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y groseras. Todo eso ocurre porque ignoran lo que es el bien y el mal. Pero yo, que he reflexionado sobre ello, no me dejaré llevar por su ignorancia. Esa declaración, repetida cada mañana, es una armadura, porque te prepara, porque te recuerda que no vives en un mundo de sabios, sino entre personas imperfectas, impulsivas, heridas, personas que van a hacer cosas injustas, que van a decir cosas hirientes, que van a actuar sin pensar. Y si tú te crees que eso no va a pasar, estás dejando la puerta abierta al enojo, pero si lo anticipas, si lo incluyes en tu visión del día, entonces cuando ocurra no será una ofensa, será una confirmación de que el mundo es como es, no como tú quieres que sea. Y esto no se hace con amargura, se hace con lucidez, con compasión incluso. Porque cuando anticipas que las personas pueden actuar mal, no para juzgarlas, sino para comprender que están dominadas por su ignorancia, por sus heridas, por sus pasiones sin entrenar, entonces te resulta más fácil no personalizar, más fácil no reaccionar, más fácil comprender que no es algo contra ti, sino algo que nace de su caos, de su desorden interno. Y tú, que estás entrenando la templanza, que estás cultivando la serenidad, que estás edificando una mente fuerte, no necesitas un mundo perfecto para estar bien. Necesitas estar bien tú. Y eso se construye anticipando, no reaccionando. Esta práctica estoica se llama premeditatio malorum y consiste en imaginar con serenidad las posibles dificultades del día, no para vivir con miedo, sino para evitar la frustración, para no caer en la trampa de creer que todo debe salir bien, que todos deben tratarte con respeto,
que nadie debe decepcionarte, porque eso no es realismo, es ingenuidad emocional. Y la ingenuidad, en el terreno de la ira, se paga con estallidos, con culpas, con relaciones rotas, con días arruinados por algo que podías haber previsto. El estoico no quiere vivir bajo un cristal, quiere estar listo para la tormenta, y por eso entrena su mente, la fortalece, la afila, y cada mañana, antes de salir al mundo, se dice a sí mismo: hoy voy a encontrarme con personas difíciles. Hoy puede que alguien me contradiga con desprecio. Hoy puede que no me salgan las cosas como esperaba. Pero nada de eso podrá afectarme si yo decido no dejar que me afecte. Y con ese escudo invisible, atraviesa el día con otra energía, con otra libertad, con otra fuerza. Porque cuando tú esperas el conflicto, no te asusta. Y cuando no te asusta, no te arrastra. Y cuando no te arrastra, puedes responder con inteligencia, con paciencia, con altura. No como quien reacciona, sino como quien ya ha pensado antes qué tipo de persona quiere ser, incluso en las situaciones más tensas. Esa es la clave. Anticipa el mal comportamiento ajeno como algo natural, y entonces dejarás de interpretarlo como un ataque. Y cuando dejes de sentirte atacado, verás cómo la ira empieza a perder su dominio sobre ti. Porque ya no vives a merced de lo que hagan los demás. Vives desde una elección más profunda, desde un carácter entrenado, desde la libertad de quien ha decidido cada día no ser esclavo de las provocaciones. Lección 8. Cultiva la pausa interior antes de responder. Lo que muchas personas no entienden o no quieren aceptar es que el momento más peligroso no es cuando algo nos hiere, sino el instante inmediato en que decidimos responder sin pensar. Porque es ahí, en ese intervalo mínimo, en ese espacio microscópico entre el estímulo y la reacción, donde se define si somos libres o si seguimos siendo esclavos de nuestras emociones. Cuando alguien te provoca, no eres tú quien responde, sino la parte de ti que lleva años acostumbrada a defenderse con rabia, con orgullo, con impulsividad. Pero el estoicismo nos ofrece otra opción: la pausa. No como un capricho, ni como una técnica de autocontrol superficial, sino como una práctica diaria de maestría interior. Porque en esa pausa, tan corta como poderosa, está tu libertad, está tu fortaleza, está la oportunidad de decidir quién quieres ser. Epicteto lo enseñaba de forma directa. Ante cada impresión, detente y di: espera, déjame ver quién eres y qué representas. No decía que no sintieras nada, no decía que fingieras indiferencia, decía: detente, pregunta, examina. No entregues tu acción a la primera emoción que aparece, porque la emoción no siempre es verdad. La emoción es rápida, pero tú no tienes que serlo. La emoción arde, pero tú no tienes por qué arder con ella. Puedes mirar lo que sientes como quien observa una nube pasajera, sin negarla, sin rechazarla, pero sin dejar que defina tu camino. Y esa pausa se entrena. Al principio cuesta, porque la costumbre de reaccionar está arraigada en lo más profundo. Porque la ira te seduce, te hace sentir fuerte, te hace sentir que estás recuperando el control. Pero es una ilusión. En realidad, estás cediendo todo tu poder a una emoción que no eliges. Estás convirtiéndote en un títere de lo que sientes. Y eso no es fuerza. Eso es debilidad disfrazada de impulso. El estoico, en cambio, no actúa desde la necesidad de imponerse. Actúa desde la claridad. Y esa claridad solo puede nacer cuando has frenado el impulso. Cuando has creado ese espacio interior donde puedes ver la emoción sin ser ella.
sentir el fuego sin quemarte. Marco Aurelio lo practicaba en su día a día, incluso cuando estaba rodeado de tensión política y de traiciones personales. Él escribió: si te dejas llevar por la impresión inicial, eres arrastrado por ella. Si te detienes y la examinas, eres tú quien la domina. Esta frase encierra una verdad profunda. El primer pensamiento, el primer impulso, no eres tú. Es solo una parte antigua, automática, reactiva. Pero tú puedes construir una mente que no reacciona al primer disparo. Una mente que observa, que analiza, que elige. Y esa elección no es un adorno filosófico. Es lo que define tu carácter. Es lo que transforma tus relaciones. Es lo que te da la paz que antes te parecía imposible. Para entrenar esta pausa interior, no hace falta que te retires a una montaña ni que medites 10 horas al día. Hace falta que prestes atención en lo cotidiano, que la próxima vez que alguien te hable con tono agresivo, no respondas de inmediato. Que respires, que te preguntes, ¿desde dónde estoy a punto de hablar? ¿Qué pasaría si no respondiera? ¿Qué necesidad estoy sintiendo? Y verás que muchas veces no necesitas decir nada. O, si decides hablar, lo harás desde otro lugar, desde una fuerza tranquila, desde una sabiduría que no busca humillar, sino comprender. No para que el otro cambie, sino para no convertirte tú en una réplica de lo que te duele. Esa pausa es lo que cambia todo, porque interrumpe el hábito. Y cuando interrumpes el hábito, puedes reemplazarlo, puedes construir otro patrón. Uno en el que ya no eres una bomba a punto de estallar, sino una persona que habita su interior con firmeza, con presencia, con propósito. Y ahí empieza la verdadera libertad, en esa pausa mínima que nadie ve, pero que tú sientes como el mayor acto de poder personal que has tenido en años. Lección 9. Entrena la indiferencia ante lo que no puedes controlar. Uno de los mayores detonantes de la ira es el deseo de control. Nos enfadamos porque las cosas no salen como esperábamos, porque las personas no se comportan como querríamos, porque el mundo no gira al ritmo de nuestras expectativas. Y cuando ese deseo choca con la realidad, que es siempre imprevisible, imperfecta, incontrolable, surge la frustración. Y de la frustración nace la ira. Nos sentimos invadidos, pasados por encima, ignorados, desobedecidos, y eso nos empuja a reaccionar, a imponer, a exigir que todo vuelva al lugar que nosotros creemos que debería ocupar. Pero el estoicismo es una medicina para esa fantasía, porque te enseña que no solo no tienes el control sobre lo externo, sino que tampoco lo necesitas, y que aferrarte a la ilusión de que puedes gobernarlo todo solo sirve para llenar tu vida de rabia, de decepción, de conflictos innecesarios. Epicteto, que construyó toda su filosofía sobre esta premisa, lo resumió con una frase que ha atravesado los siglos: hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Es una línea sencilla, pero lo cambia todo, porque cuando la comprendes de verdad, dejas de luchar contra lo inevitable. Dejas de malgastar energía tratando de cambiar a personas que no quieren cambiar. Dejas de enfadarte porque llueve, porque alguien llega tarde, porque no te contestan como esperabas. Y empiezas a entrenar tu atención para ponerla únicamente en lo que sí está en tus manos: tu reacción, tu actitud, tus pensamientos, tus palabras, tu forma de interpretar lo que sucede. El gran error de la mente iracunda es querer corregir todo lo que no se ajusta a su voluntad, pero eso solo conduce al resentimiento, porque es un esfuerzo condenado al fracaso. Nadie puede controlar el comportamiento de los demás, ni sus palabras, ni sus decisiones. Pretender hacerlo es ponerse una soga al cuello,
es firmar un contrato con la frustración constante, y no hay forma de tener paz interior si sigues queriendo que el mundo sea como tú necesitas, en lugar de aprender a ser tú quien se adapta a él. La solución estoica no es resignarse, es practicar la indiferencia voluntaria. El término técnico en griego es adiafora, que no significa no sentir, sino elegir que merece tu atención y que no. Es entender que hay cosas que, aunque duelan, aunque molesten, no merecen ni tu enfado ni tu energía, porque no puedes cambiarlas, porque no están dentro de tu esfera de influencia. Y gastar tu mente en eso es como gritarle al viento para que cambie de dirección. Marco Aurelio lo aplicaba a diario. En medio de guerras, traiciones, injusticias, escribió: no pierdas el tiempo discutiendo sobre cómo debería ser la gente. Obsérvala como es y actúa conforme a lo que depende de ti. Es una enseñanza de humildad, pero también de poder, porque cuando dejas de querer controlar lo que está fuera, recuperas el dominio sobre lo que está dentro. Y ahí sí, ahí puedes crecer. Ahí puedes responder con sabiduría. Ahí puedes construir una fortaleza interior tan sólida que ninguna tormenta exterior podrá derribarla. Esto no se entrena de un día para otro. Es una práctica diaria. Cada vez que algo te moleste, pregúntate: ¿esto depende de mí? Y si la respuesta es no, entonces suéltalo. No te lo lleves a casa. No lo arrastres todo el día. No lo conviertas en tu tema de conversación. Déjalo ir. Y si la respuesta es sí, entonces actúa. Cambia lo que puedas cambiar, pero sin rabia, sin resentimiento, sin exigencia, con templanza, con claridad. Con esa energía serena de quien sabe que no puede evitar las olas, pero sí puede aprender a surfearlas. Porque ahí está la clave. No es que el mundo cambie para darte paz. Es que tú cambias tu relación con el mundo. Y entonces la paz se vuelve posible, incluso en medio del caos. Y cuando eso ocurre, ya nadie tiene el poder de hacerte perder los nervios. Porque tú ya no reaccionas desde la necesidad de controlar, sino desde la libertad de elegir tu respuesta. Lección 10. Identifica tu ego herido detrás de cada estallido de ira. Hay una verdad incómoda que la mayoría de personas no está dispuesta a reconocer. Casi toda la ira nace del ego, de esa parte de ti que necesita tener razón, ser respetada, ser admirada, ser obedecida. Cuando te enfadas porque alguien te contradice, lo que se hiere no es tu razón, sino tu imagen. Cuando reaccionas porque no te han tenido en cuenta, lo que sufre no es tu dignidad, sino tu necesidad de validación. Y cuando explotas porque las cosas no salieron como tú esperabas, lo que tiembla no es tu vida, sino tu deseo de control. El ego no tolera la frustración, no acepta la imperfección ajena, no soporta la crítica. Por eso, cuando te dejas dominar por él, vives constantemente al borde del estallido, porque cualquier roce, cualquier gesto malinterpretado, cualquier palabra fuera de lugar se convierte en una amenaza. Y si tú te confundes con tu ego, todo te dolerá, todo te irritará, todo será un campo de batalla. El estoicismo lo sabe, por eso pone tanto énfasis en la humildad, no como virtud decorativa, sino como arma de liberación. Porque cuando dejas de colocarte en el centro de todo, cuando dejas de necesitar que los demás se comporten según tu guión mental, empiezas a desinflar el ego. Y entonces, donde antes había una reacción, ahora hay espacio. Donde antes había un rugido, ahora hay silencio. Donde antes había tensión, ahora hay comprensión. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has dejado de reaccionar como alguien que necesita ser adorado, temido o obedecido. Epicteto decía:
Si quieres mejorar, acepta que serás ridiculizado, juzgado, incomprendido. No seas esclavo de la opinión de los demás, porque sabía que el ego vive del juicio externo, se alimenta de aplausos, se protege del rechazo y se descompone con la crítica. Pero si tú aprendes a verte como alguien que no necesita impresionar a nadie, que no busca quedar por encima, que no se siente herido cuando alguien no está de acuerdo contigo, entonces la ira pierde su territorio. Ya no tiene dónde crecer, porque el terreno donde germina la necesidad de reconocimiento ha sido desalojado. Marco Aurelio también lo tenía claro. Él escribió: acepta todo lo que te ocurre como si tú lo hubieras elegido. Nada que venga del exterior puede dañarte si no dañas tu interior. Y esto no significa que todo lo que te hagan sea justo, ni que debas permitir el maltrato. Significa que el primer paso para no estallar es dejar de personalizarlo todo. Dejar de leer cada situación como una ofensa personal. Porque muchas veces la otra persona no quiso herirte, o no pensó en ti, o estaba proyectando su propio caos. Pero si tú necesitas sentirte el centro de todo, entonces leerás ataque donde no lo hay, y la consecuencia será siempre la misma: ira, tensión, reacción, culpa. Así que el verdadero trabajo empieza por dentro, por observarte, por preguntarte con honestidad: ¿me estoy enfadando porque esto es grave o porque me estoy tomando demasiado en serio? ¿Me duele de verdad o solo me duele el orgullo? ¿Reacciono porque es necesario o porque no soporto que me lleven la contraria? Y si tienes el coraje de mirarte sin excusas, descubrirás que muchas de tus rabias no tienen raíces firmes. Son ráfagas de ego herido. Y al reconocerlo, ya no necesitas seguir ese impulso. Puedes hacer algo mucho más grande: dejarlo ir. Pero esto exige valentía, porque soltar el ego es soltar una parte que has usado durante años para protegerte, para sentirte importante, para no mostrarte vulnerable. Y por eso cuesta. Por eso el camino estoico no es popular, porque no halaga tu imagen. No te dice que siempre tienes razón, te dice que puedes estar equivocado, te dice que tu reacción puede ser inmadura, te dice que muchas veces el problema no es el otro, sino lo que tú crees que el otro debería haber hecho. Y sin embargo, cuando haces ese trabajo, algo cambia. Porque cada vez que identificas al ego antes de que actúe, estás entrenando tu mente para no ser su esclava. Estás ganando espacio, y ese espacio se convierte en libertad, y esa libertad se convierte en templanza, y esa templanza se convierte en una nueva forma de estar en el mundo, donde ya no necesitas explotar, ni gritar, ni imponerte, porque ya no estás defendiendo una imagen, estás viviendo desde tu centro. Ese es el antídoto más profundo contra la ira: dejar de tomarte todo como un ataque y empezar a vivir desde el alma, no desde el ego. Lección 11. Nadie te debe respeto, gratitud ni comprensión, y aceptarlo te libera. Uno de los grandes generadores de ira en la vida es el sentimiento de deuda. Ese pensamiento silencioso y venenoso que te dice: después de todo lo que he hecho por esta persona, ¿cómo puede tratarme así? Merezco más respeto. Al menos debería agradecerme. Lo mínimo es que me entienda. Y ese lo mínimo, esa expectativa que llevas anotada en tu mente como si fuera un contrato universal, se convierte en el detonante de tus mayores frustraciones. Porque cada vez que no recibes ese respeto, esa gratitud o esa comprensión que creías tener garantizados, sientes que te han fallado, que te han traicionado, que han violado un pacto sagrado. Y de ahí nace la rabia. No solo porque te han herido, sino porque tú sientes que no te lo merecías.
Pero el estoicismo te sacude de esa fantasía con la fuerza de una ola fría que lo arrasa todo. Nadie te debe nada. Nadie. No importa cuánto hayas dado, cuánto te hayas sacrificado, cuánto hayas hecho por los demás. El universo no está obligado a devolverte lo que tú das. Las personas no están obligadas a actuar según tus valores. La vida no está programada para recompensarte como si fuera un banco emocional, donde tú haces depósitos de bondad, esperando un retorno seguro. No funciona así. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de sentirte robado por cada gesto que no llega, por cada palabra que no se dice, por cada atención que esperabas y no recibiste. Epicteto lo expresó con una crudeza que solo los sabios se atreven a usar. Cuando haces el bien, no lo hagas esperando gratitud, como no esperas que un higo te dé las gracias cuando lo comes. No lo decía para que dejaras de ser generoso. Lo decía para que dejaras de atarte al resultado, para que dejaras de colocar tu paz emocional en el bolsillo de los demás. Porque mientras tú sigas creyendo que te deben algo, que su respeto es una obligación, que su reconocimiento es un deber, vivirás esclavizado por la decepción. Sufrirás cada vez que no se comporten como esperas. Te llenarás de resentimiento, aunque por fuera sigas sonriendo. Porque tu alma estará midiendo constantemente si lo que recibes es justo según lo que diste. Y esa es la fórmula perfecta para una vida de frustración crónica. Marco Aurelio, a pesar de su poder, se escribía a sí mismo una y otra vez para recordarse que las personas no siempre harían lo correcto, que no lo entenderían, que no le serían fieles, y aún así, eso no debía cambiar su carácter. Él escribió: no importa que no lo vean, yo debo seguir obrando con rectitud, porque si espero que me comprendan para actuar bien, entonces no estoy actuando desde mi virtud, sino desde la necesidad de aprobación. Esa frase debería estar grabada en el corazón de todo aquel que quiere vivir con serenidad, porque revela que el verdadero estoico no obra bien porque le vayan a devolver el bien. Lo hace porque ha elegido ser así, porque ha elegido ser libre de la reacción, del chantaje emocional, del intercambio interesado. Y cuando actúas así, sin esperar nada, lo que recibes es paz. No porque el mundo se vuelva más justo, sino porque tú has dejado de exigírselo. Esto no es frialdad, no es indiferencia, es madurez. Es una forma radical de amor propio, porque ya no necesitas vivir negociando tu valor. Ya no estás esperando que te paguen con aplausos cada buena acción. Lo haces porque has decidido que eso te define, que ese es tu nivel, que eso es lo que tú eres, y nadie más tiene que aprobarlo para que sea verdad. Y sí, dolerá al principio. Duele soltar la expectativa. Duele ver que no todo el mundo devuelve lo que recibe. Duele aceptar que alguien puede herirte sin siquiera ser consciente del daño que causa. Pero si cruzas ese umbral, si decides dejar de vivir con la cuenta emocional siempre abierta, esperando lo que nunca fue un contrato real, entonces ocurre algo extraordinario. Dejas de enfadarte, porque ya no esperas. Y cuando no esperas, no te decepcionas. Y cuando no te decepcionas, no reaccionas con ira, reaccionas con comprensión, con compasión incluso, o con distancia, pero no con veneno, porque tu veneno se alimentaba de la idea de que merecías más, y ahora ya no lo necesitas, porque ya no haces las cosas por el eco, sino por la verdad. Así que suéltalo. Suelta el me debe. Suelta el lo mínimo que podría hacer es. Suelta la fantasía del respeto garantizado. Nadie te debe comprensión. Nadie está obligado a ser justo contigo, pero tú sí puedes ser justo contigo mismo. Y eso empieza
por liberar tu mente de esa cárcel disfrazada de dignidad. Porque tu verdadera dignidad no se mide por cuánto te reconocen. Se mide por cuánto puedes dar sin perder la calma cuando no te lo devuelven. Esa, y no otra, es la señal de que has alcanzado un nivel superior de fortaleza estoica. Lección 12. La persona que domina su ira se convierte en imbatible. No importa cuánta fuerza tengas, cuántas cosas consigas, cuántos argumentos puedas usar para demostrar que tienes razón. Si no puedes controlar tu ira, siempre serás vulnerable, porque cualquier persona, por más insignificante que parezca, podrá arrastrarte al barro con solo unas palabras. Porque tu paz dependerá de que los demás se porten bien. Porque vivirás como un castillo sin cimientos, imponente por fuera, pero frágil ante la mínima sacudida. El dominio de la ira no es un simple ejercicio de autocontrol, es una transformación total del carácter. Es dejar de ser una hoja que el viento mueve al antojo de cualquier provocación y convertirse en roca, en centro. En principio, rector de uno mismo. Es pasar de vivir reaccionando a vivir eligiendo. Porque quien reacciona no vive, sobrevive. Salta, estalla, grita, se consume, se culpa y vuelve a empezar. Los estoicos sabían que la persona que conquista su ira es la que ha conquistado su alma. Porque la ira es la emoción más contagiosa, más destructiva, más adictiva. Te da una falsa sensación de poder, te hace sentir que estás dominando cuando en realidad estás perdiendo el dominio. Y si no eres consciente, si no la ves venir, si no la observas antes de que te tome, ella será quien decida por ti. Y entonces dirás cosas que no querías decir. Harás daño a personas que no lo merecían. Te quedarás atrapado en batallas inútiles que te roban energía, tiempo y dignidad. Pero si logras frenarla, no reprimirla, sino observarla y atravesarla, entonces entras en otra categoría humana. Porque la verdadera fuerza no está en imponerte. Está en no necesitar imponerte. Está en no alterarte por lo que no lo merece. En mantener la calma cuando los demás pierden la cabeza. En seguir siendo tú cuando todo a tu alrededor intenta arrancarte de ti mismo. Marco Aurelio, a quien todo el imperio romano obedecía, escribió: «La calma es invencible. Cuando el adversario no encuentra en ti un punto débil, se cansa, se frustra, se desarma. No hay mejor defensa que una mente imperturbable. Esa es la gran victoria. No sobre el otro, sino sobre ti mismo. Porque si tú puedes mirarle a los ojos a quien intenta humillarte y mantener la calma, si puedes escuchar una crítica injusta y no reaccionar, si puedes pasar por alto una provocación con dignidad, entonces ya no pueden contigo. Entonces eres imbatible. No porque seas insensible, sino porque eres libre. Y la libertad más alta no es hacer lo que quieras. Es no necesitar reaccionar a lo que no merece tu reacción. Pero esto no se logra con una frase bonita. Se entrena día a día, instante a instante. Y no con grandes discursos, sino en lo más cotidiano. Cuando alguien se cuela en la fila. Cuando alguien te habla con desprecio. Cuando te ignoran. Cuando te malinterpretan. Ahí, en lo pequeño, es donde se forja lo grande. Porque si puedes controlar tu mente en lo mínimo, también podrás controlarla cuando llegue lo importante. Y ahí es cuando todo cambia. Porque ya no estás arrastrado por tus impulsos. Estás en el timón. Ya no eres fuego descontrolado. Eres claridad. Ya no necesitas demostrar nada. Eres presencia. Y entonces ocurre lo más inesperado. La gente empieza a respetarte más. Porque quien no reacciona desde la ira, transmite algo diferente. Transmite seguridad. Transmite control. Transmite un tipo de fuerza que no grita, pero se siente. Que no se impone,
pero se nota. Y esa presencia cambia la forma en que los demás te tratan, porque ya no saben cómo tocarte, porque ya no tienen acceso a tus botones, porque saben que están frente a alguien que no necesita responder para hacerse respetar, porque tu sola calma impone respeto, porque tu sola mirada firme desarma la violencia ajena. Esa es la cima del dominio estoico, no la frialdad, no la indiferencia, sino la templanza que nace del poder de elegir quién quieres ser, incluso cuando todo a tu alrededor te empuja a perderte. La ira dejará de gobernarte cuando comprendas que nada ni nadie puede quitarte lo que tú no entregas. Y tú, si quieres, puedes dejar de entregarte a cada provocación. Puedes recuperar tu centro. Puedes ser fuerte sin herir, firme sin gritar, respetado sin tener que levantar la voz. Puedes ser lo que los estoicos llamaban una fortaleza inexpugnable, no porque nadie te ataque, sino porque nada puede entrar si tú no abres la puerta. Hoy es el día para decidir dejar de vivir como una reacción. Hoy es el día para volver al timón, porque tú no estás aquí para explotar, para justificar tus enojos, para culpar al mundo. Estás aquí para conquistar lo más difícil, tu propia mente. Y cuando lo hagas, lo sabrás, porque sentirás una paz tan profunda, tan estable, tan invulnerable, que te preguntarás cómo pudiste vivir tantos años sin ella. Ahora lo sabes, la ira no es una enemiga invencible, no es un demonio que vive dentro de ti y que se activa sin que puedas hacer nada. No es una condena biológica, ni un rasgo de tu carácter con el que te tocó cargar de por vida. La ira es un hábito, un impulso que, si no se entrena, se vuelve dueño de tu vida. Un monstruo que tú alimentas cada vez que eliges reaccionar. Pero también es una oportunidad, una puerta que, si la cruzas con la mente despierta, te conduce a la transformación más profunda que un ser humano puede experimentar. La de pasar de ser esclavo de sus emociones a ser su arquitecto. Las 12 lecciones estoicas que acabas de escuchar no son una teoría, no son un texto bonito, no son solo palabras, son herramientas, son armas para que salgas ahí fuera y vivas de otro modo, para que dejes de repetir las mismas escenas, las mismas discusiones, los mismos arrepentimientos que tanto te han desgastado. Porque si algo sabemos, tú y yo, es que la ira no deja nada bueno. Deja palabras que no se olvidan, deja puertas cerradas, deja relaciones rotas, deja culpa. Y lo peor de todo, deja una vida sin control, una vida donde cada día puedes estallar por cosas que no merecen tu destrucción. Tú no estás aquí para eso, no estás aquí para vivir reaccionando, para mendigar respeto, para estallar ante cada provocación. Estás aquí para gobernarte, para ser más fuerte que tus impulsos, para convertirte en alguien que impone respeto sin levantar la voz, que transmite firmeza sin caer en la agresión, que mantiene la calma no porque no sienta, sino porque ha aprendido a sentir sin desbordarse. ¿Será fácil? Nadie dijo que lo fuera. Requiere práctica, requiere vigilancia, requiere caídas y levantadas, pero lo que está al otro lado, esa paz que no depende del mundo, ese respeto que nace del dominio propio, esa dignidad que no necesita gritar, vale cada esfuerzo, porque cuando alcanzas ese nivel de serenidad, nadie puede tocarte, no porque seas insensible, sino porque has comprendido que el mayor poder es no reaccionar. Te invito a que no dejes esto en una simple reflexión. Hazlo práctica. Vuelve a este vídeo cada vez que lo necesites. Escribe las frases que más te hayan tocado. Repítelas cuando sientas que algo te altera. Léelas como quien entrena la mente igual que se entrena el cuerpo. Con intención,
con constancia, con hambre de superación. Y sobre todo, recuerda esto, no hay conquista mayor que la de una mente calmada, porque la persona que domina su ira no solo cambia su vida, cambia el mundo a su alrededor. Si este video ha resonado contigo, si te ha hecho pensar, si sientes que te ha tocado en un punto que necesitaba ser tocado, compártelo. Hazlo llegar a quien lo necesita. Deja tu experiencia en los comentarios, porque puede ayudar a muchas personas más de lo que imaginas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Este no es un canal de contenido, es un canal de cambio. Aquí no vienes a entretenerte, vienes a entrenarte. Porque esto, al final, no va de parecer estoico, va de serlo. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Porque tú sí lo sabes y tú sí lo sientes. Nos vemos en el próximo video.